Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos al primer episodio de nuestro podcast. Un podcast en el cual pues la meta es invitar a profesionistas, practicadores de oficio e incluso a aquellas personas que tienen trabajos no tan convencionales con la finalidad de darles un foco aquí en nuestra entidad o en nuestra ciudad, y si llega a tener repercusión a nivel nacional, pues mucho mejor para todos ellos. Muy bien. El día de hoy tenemos como primera invitada a mi amiga, la doctora Roxana López Loza, especialista en pediatría. Muchas gracias de antemano, Roxana, por atender la invitación y por ser la primera invitada de nuestro podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, y pues gracias a ti igual por invitarme y tomarme en cuenta pues para este nuevo podcast. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado tu día? ¿Cómo va tu semana? Pues ha ido bastante bien, la verdad es que gracias a Dios sí hemos tenido bastante trabajo y pues ya, el fin de semana ya para descansar, ¿no? Así es. Veo que estás teniendo la iniciativa de implementar las redes sociales como técnica de lograr llegar a más personas. ¿Cómo se te ocurre esta idea o cómo decides empezar con ello? Bueno, a lo que yo me dedico, pues la pediatría en general, Uh-huh. me di cuenta a lo largo de toda mi residencia que las mamás buscaban mucha información justamente en redes sociales, Así ¿no? es. Que llegan y abren Insta y de pediatra en Tepico, pediatra en tal lado, y buscan información. Incluso si tú lo empiezas a poner, te sale un montón de información, TikToks y demás, y mucha de esa información realmente no es tan buena o no es dada por profesionistas. O sea, hay muchas que sí hay cuentas muy buenas y muy padres como para seguir, pero también esa parte donde los papás buscan información se me hizo como un punto muy importante para poder acercarme más a esos papás o esas mamás que están buscando y dar información que sea realmente con un respaldo científico, ¿no? Así es. Yo también había notado eso desde que estaba practicando pues mi internado y mi servicio social, que la desinformación yo creo que es el gran enemigo que tenemos todos los profesionistas, y que a su vez pues siempre se nos inculca el hábito de educar al paciente. En este caso pues la educación se ha trasladado a los medios digitales, y como tú lo dices, así como hay muchas cuentas buenas, pues también hay bastantes charlatanes. Acabas de egresar en el mes de marzo, ¿verdad? Sí, yo acabo de terminar mi especialidad en el mes de marzo y pues ya justo ya nos incorporamos también a la vida laboral. Uh-huh. Fue súper rápido y pues ya. Ok, me gustaría saber sobre todo eso. ¿Cómo es culminar una residencia médica y qué tan satisfactorio resulta ser al fin poder decir soy especialista, al fin poder decir soy doctora, al fin poder decir lo logré de alguna forma? Pues realmente creo que es como un cambio bien importante porque estamos, al menos en el área de medicina, yo creo que estamos súper acostumbrados a no celebrarnos las pequeños pasos que vamos dando, ¿no? Es como de que terminaste la carrera de medicina y todos es, ¿y la especialidad? ¿Y la Así es. especialidad? Entonces no terminas de disfrutar eso, no terminas como de que, oye, ya tengo una licenciatura, Así ¿no? es. Y al final eres médico y es algo muy importante. Y no lo terminas de celebrar porque estás súper enfrascado en a lo mejor pasaron en ARMO, en qué sigue o en qué me voy a quedar. Pasas a la especialidad y dices, bueno, ya no, pero te topas con el R1 y es también otro cambio súper drástico en toda tu vida. Luego piensas que el R2 va a ser más fácil y resulta que a veces tienes hasta más responsabilidad. El R3 y el R3 es de que tengo que terminar tesis, tengo que terminar algo más, y cuando salga qué, ¿no? Y siempre te viene como esa presión de que, y la subespecialidad, y esto. Entonces, personalmente, yo cuando terminé mi carrera, mi especialidad en pediatría, primero no terminaba de sentirme como realmente satisfecha, pero ya después, cuando haces una pausa y ves como todo el camino que has recorrido y todo lo que has Así es. logrado, que en realidad fue algo que yo quería desde siempre me veía como, sí, como doctora y atendiendo a niños porque es lo que realmente me apasiona. Ya fue cuando realmente empecé a disfrutar y empecé a ver que como pediatra realmente tenía un montón de campo, ya sea educando a papás, educando en escuelas, pues también ver a niños en hospital y pues ahorita igual en mi trabajo. Ok. ¿En qué momento de la carrera logras decir quiero ser pediatra, o cómo es que optas por esta especialidad? Yo en lo personal pues también comparto ese gusto por la pediatría o por los niños, y a mí me ocurrió esas ganas de ser pediatra aproximadamente en tercer año. Te inspiras de docentes, te inspiras de creadores de contenido, entre otras cosas, pero en tu caso, ¿cómo fue? Pues igual justamente fue la universidad, cuando nos empezaron a dar ya las materias de especialidades. La verdad es que pediatría se me hacía algo bonito, o sea, aunque realmente no lo Uh-huh. terminas de entender y explicar, pues ya en mis rotaciones que tenía por los hospitales, porque en Sí, las tardes pues vamos a campo clínico y todo eso, así es. y ya después en el internado cuando me tocó rotar por el hospital civil, la verdad es que me encantaba ver niños, era
lo que de verdad me gustaba, estar recibiendo bebés y todo eso. Entonces desde ahí yo siempre quise ser pediatra. Ok. De esa manera, pues concluyes tu carrera como médico general y empiezas a realizar bueno, a la par de tu servicio social empiezas a realizar tu curso de especialidad, ¿verdad? En este caso tomaste el curso del Sí, doctor Prieto. sí, yo tomé el curso del doctor Prieto, Ajá. que lo recomiendo 100%. Sí, es muy bueno. Así es. Pero sí fue como de que el año de servicio social lo dediqué completamente al ENARM. Y pues también parte de mi servicio social a mí me tocó en pandemia. Sí. Entonces sí fue cuando se dividió el curso entre que ya era virtual, entre que era presencial y me tocó como todos esos cambios. Pero también me dio mucho tiempo mi servicio social porque justamente suspendieron consultas un tiempo y demás Ok. de estar estudiando. Y siempre era como que me repetía que sea un año y no 2. Y pues así fue. La verdad es que tuve la fortuna de pues presentar nada más un ENARM y quedar en la especialidad que yo quería. Así es, para todas las personas que nos pueden llegar a escuchar y no ser del gremio médico o del área de la salud, ENARM quiere decir Examen Nacional de Residencias Médicas y es un examen que presentan los médicos cada año para lograr entrar a alguna especialidad, ya sea pediatría, traumatología, ginecología, entre otras. ¿Dónde hiciste tu servicio social? Eso no lo sé. Yo mi servicio social lo hice en el Centro de Integración Juvenil. Uh-huh. Ahí básicamente lo que hacíamos era ver personas con adicciones de todas las edades y ya llegaban y hacíamos historias clínicas y demás, veíamos las comorbilidades que tenían, las tratábamos y ya era como un equipo multidisciplinario, pues porque tenían que llevar muy de la mano con psicología. Sí, así es, me imagino. Ok, una vez que concluyes tu servicio social, haces tu ENARM y logras quedar en la especialidad, ¿cómo fue este paso de por fin decir, soy R0, pero ya soy residente y voy a entrar a hacer mi especialidad en marzo? Pues la verdad fue como todo súper rápido porque fue como ok, ya lo logré, ya fue como que pude empezar a descansar, fue de que cerré todas mis libretas por un rato, descansé totalmente y ya dije, bueno, ¿y ahora qué no? Entonces, justamente la parte que te comentaba de que nos presionábamos bastante, sí, así es. Yo decía, bueno, ¿y ahora qué tengo que saber para llegar al R1, no? Porque digo, tú llegas y llegas según con el conocimiento súper fresco porque estudiaste todo un año como loco y demás, y entras a tu primer día y te das cuenta que realmente no sabes nada. Entonces empezar de cero otra vez y adaptarte otra vez a un montón de cosas diferentes, ¿no? Adaptarte, o sea, a un nuevo comienzo. Yo creo que eso es el gran reto que tenemos todos los médicos, que cada año que pasa en nuestra vida o en nuestra formación es entrar a un nuevo mundo y entrar a un nuevo mar de conocimientos que no terminas de cubrir realmente. ¿Cómo fue este primer año para ti? ¿Qué retos enfrentaste? ¿Cómo lo viviste? Pues de primera persona, vaya. Pues R1 como ninguno. Así es. Pero la verdad es que sí es un año bastante pesado porque no estás acostumbrado a estar en el hospital tanto tiempo, ¿no? Tú te imaginas que de interno tienes, y sí, o sea, realmente los internos sí tienen un montón de carga de trabajo, sí, claro. Y respondes a 1000 personas y al final es el eslabón más bajo, pero llega el R1 y te das cuenta que no, que realmente el R1 tiene un trabajo, una carga impresionante. Aparte ya eres como de que tú eres el doctor, o sea, realmente tú estás tomando decisiones por un paciente, eres el especialista. Así es. Realmente los papás llegan y esperan que les resuelva sí o sí, ¿no? Sí. Entonces sí llega como esa parte que dices, ¿qué hago, no? Diosito, ayúdame y vemos. Y aparte de toda la carga que tienes de trabajo y aparte de toda la carga académica que tienes que empezar a compaginar tu vida también, ¿no? Y es una parte que pues que también a veces dejas mucho de lado porque te la vives completamente en el hospital. Y así, o sea, tal cual el R1 es un cambio bastante drástico y muy pesado, tanto emocionalmente como también físicamente y por toda la carga de trabajo que tienes. Ok, ¿cómo llevaste la parte familiar en este aspecto? ¿Quiénes te apoyaron más? ¿Cómo te ayudaste? ¿Cómo lograste tener esa fortaleza para sobrevivir? Porque realmente sobrevivimos en el hospital todo un año entero. Pues yo creo que tuve bastante apoyo familiar. Yo sí, mi familia realmente no hubiera podido ni acabar la carrera, yo creo, por todos los sacrificios que uno hace. La parte de mi familia creo que fue la parte más esencial, ¿no? Que si yo ocupaba descansar, siempre estaban ahí como para mí, de que está bien, duérmete 1 hora o duérmete 2 horas, yo cuido a tu niña porque tengo una niña. Entonces, siempre tuve mucho apoyo por parte de mi familia y también pues que encontré
pues a mis hermanos, ¿no? De residencia, Sí, claro. y a mis amigos, que al final entras y a lo mejor no los conoces tanto, pero ya terminas y terminan siendo tus hermanos y al final están viviendo lo mismo que tú, entonces entienden perfecto el drama que estás pasando y ahí son las bases que forman en las que realmente te ayudan a seguir adelante. Sí, así es. Yo considero que el equipo que logras tener durante todo ese año es indispensable, tanto si eres interno, si eres pasante, si eres residente. Es lo más importante por el hecho de que, como tú lo comentas, son personas que están viviendo lo mismo que tú y de cierta manera pues logran apoyarte. No en todos los casos suele ser así, pero lo importante como en todo, es, ¿no? Ahí así es, siempre hay alguien que no siempre va. hay algo como de que no y como Así que es, sí, pero lo importante es justamente encontrar con quién sí así es, y con armar quien un sí. equipo y apoyarse al 100. Sí, es que es indispensable de intentar hacer las cosas solo en un hospital, no, sinceramente no acabas nunca. Imposible, ¿no? No acabas nunca, el trabajo jamás se acaba y pues siempre hay un nuevo reto que si no puedes tú, pues alguien debe de ayudarte. Y de esa manera creo que logras formarte como especialista también. Ok, terminando todo ese primer año pasas a ser R2. Tengo entendido que en el R2 o en el segundo año de residencia es cuando comienzan las rotaciones, ¿verdad? Uh-huh. Yo como médico general pues obviamente aún desconozco las rotaciones, pero me gustaría saber cómo son, qué conllevan, cuánto tiempo es, entre otras cosas. Bueno, las rotaciones justamente son para estar en servicios o en hospitales de tercer nivel. Así es. Con los que no cuenta tu hospital sede, ¿no? Y en el R2 pues ya empezamos a rotar en hospitales externos. A mí me tocó rotar en el Nacional de Cardio, en la terapia en Aguascalientes y también en el Civil Viejo y en el Civil Nuevo aquí en Guadalajara. Uh-huh. Para mí las rotaciones la verdad es que eran súper padres porque conoces a otro tipo de personas, otro tipo de ambiente y es algo a lo que igual te adaptas, pero también es algo muy bonito, ¿no? Porque aprendes muchísimo de subespecialistas, porque nosotros a lo que Claro. rotamos son a subespecialidades. Entonces lo padre es que haces nuevos amigos, que haces nuevas amistades, conoces otras formas de trabajo y lo que está allá que te puede funcionar en tu hospital te lo traes y lo aplicas. Okay. Entonces es como un intercambio cultural de hospitales, sí, claro, donde llevas y traes. Así es. Y puedes abonar algo más a tu hospital y a tu formación, ¿no? Ok, en este caso, ¿cuál fue la primera rotación que tú tuviste? Mi primera rotación fue en Guadalajara, en el Civil Viejo, en infectología. Ok, ¿y qué tal estuvo? Cuéntame. Me la pasé súper padre. Ajá. La verdad estuvo muy bien porque me tocaron de R5 la doctora Paloma, que la verdad siempre admiré porque es súper buena y siempre me explicaba y en siempre este caso, era como súper... ella es infectóloga pediatra, ¿no? Ella es infectóloga pediatra. Sí. Ahorita ya está adscrita ahí al Hospital Civil Viejo. Sí. Pero la verdad es que mis respetos, y igual para todos los residentes que me tocaron ahí, todos súper buenos, súper amables conmigo. Siempre como con esas ganas todavía de enseñar, ¿no? Así es. Entonces, pues me fue súper bien. Nada más fue de que el detallito, como de que se metió alguien al hospital armado. Ah, caray. Y el drama porque estábamos en el piso 10 y todo un show de que ya libéreme de la rotación. Ajá. Y luego aparte, bueno, o sea, esos elevadores del hospital se traban, ¿no? Ajá, claro. Entonces me tocó también de que me quedé encerrada en un elevador junto con otras de ahí del hospital y un interno de que, no, doctora, es que tenemos que brincar para que jale. Y yo, ¿cómo? Entonces son esas cosas que te quedan así como para siempre, pero dices, ya, o sea, son otro tipo de experiencias también muy padres y que personalmente pues me divertía mucho, ¿no? Sí, o sea, y me imagino que en cada hospital que visitaste había diferentes anécdotas y diferentes vivencias, vaya, ¿no? Sí, claro, dependía del hospital y dependía de la ciudad y dependía de todo el cómo era tu rotación, pero en general la verdad es que fueron bastante buenas. ¿Cuánto tiempo duraron tus rotaciones? En el R2 tenemos 4 rotaciones nada más. Ajá. Y ya, pues, cada rotación dura un mes. Te las distribuyen una dependiendo, pues, en qué mes te acepta el hospital y otra de los calendarios, pues, que te ponga enseñanza. Tengo entendido que tú las eliges, ¿no? O sea, tú decides más o menos a dónde quieres ir. La única que eliges es la optativa en el R3. Ok. Todas las demás, pues, forman parte del programa operativo de la especialidad. Uh-huh. Y pues tienes que cubrir esas y ya ellos normalmente tienen convenio ya con los hospitales con los que rotamos. Ok. ¿Cuántas ciudades llegaste a conocer dentro de tus rotaciones? Guadalajara, México, Aguascalientes y pues creo que ya. ¿Y nada más estas 3. ¿Cuál crees que tiene un mejor panorama para los profesionistas?
Pues creo que cada una te ofrece un montón de Ajá. cosas diferentes. Individuales, sí, claro. Ajá, porque si era muy diferente, por ejemplo, el tipo de paciente que te llega en un hospital civil, Ujú. a lo mejor al que llega en un hospital como Aguascalientes en el Bicentenario, a uno muchísimo, muy diferente al que te llega al Nacional de Cardio, ¿no? Sí, en la Ciudad de México, me Entonces yo imagino. creo que ahí sí depende muchísimo del hospital y yo creo que trabajo para todos los especialistas, pues sí puede haber, yo creo que el sol sale para todos, Sí. pero pues sí, depende mucho de la ciudad igual, el tipo de enfermedades y el tipo de paciente con el que te vas encontrando. ¿Cómo llegaste a lidiar con el cambio de ambiente? O sea, de estar en un segundo nivel a un nacional de cardiología, ¿crees que hay un impacto psicológico en decir, ¿qué hago aquí? Pues sí te entra así como bien Sí. muchos nervios porque Sí, a lo así mejor es. uno dice de que, ay, es que mi hospital es a lo mejor más Sí, mi chiquito, hospital ¿no? es más chiquito, Comparado exacto. con la población que tienen los demás y así, y de que los nacionales y todo. Y si llegas como con el nervio y que, híjole, y si no estudié bastante y Ajá. si esto y si aquello, pero la verdad es que me tocó la suerte de que en todas mis rotaciones los residentes eran súper buena onda, ya no traían todos el chip o no traían el chip como de ese de que el R menos es Sí. 0 o así, entonces echaban mucho la mano, Ujú. o al menos así me tocó en mis rotaciones. Sí. Entonces sí, la verdad fue que sí me pude adaptar rápido a su tipo de trabajo y también pues ellos me ayudaron bastante en esa parte de adaptación y no me llegué a sentir mal, no, o sea, nada de eso, incluso sí fue como que me adaptaba bastante bien Sí, claro. justamente por esa convivencia que teníamos. Ok, en el aspecto de las rotaciones también encuentro otra barrera para muchos especialistas o estudiantes, que es la renta. En este caso, ¿tú te quedabas con compañeros o llegaste a pagar renta en alguna de esas ciudades? Sí llegaba a pagar renta, Ajá. pero por ejemplo en Guadalajara está mi mejor amigo, Ok. que está haciendo derma en el Civil Viejo. Sí. Entonces es mi mejor amigo desde siempre, desde el día 1 de la carrera de medicina, siempre nos juntábamos 5. Y como él está ahí, pues ahí él tiene su depa. Sí. Y ya era como que me iba con él y ya no. Ok. O sea, no pagaba una renta de Guadalajara, que pues es carísima, ¿no? Sí, claro. De que un cuarto te salen 4,000, 5,000 pesos y dependiendo de dónde lo agarres y así. Y más aparte, pues todo lo que tienes que comer, transporte y demás, ¿no? Así es. Entonces en Guadalajara la verdad es que no le batallaba gracias a él. En Aguascalientes me encontré una renta bastante barata, 2,500 pesos, Y por un cuartito bastante accesible. ¿Cercana al hospital o un Sí, poquito retirado? o sea, cercano al hospital. Ajá. Entonces no batallaba por el transporte. Y la verdad es que el hospital Miguel Hidalgo tiene una cocina bastante bien, o sea, ¿Neta? un desayuno, una comida y una cena súper completa. Órale. A lo mejor a lo que estamos acostumbrados, no Sí. aquí en el civil, pero sí estaba súper bien, entonces realmente no gastaba tanto. Ajá. Y ya en Guadalajara también me quedé con una amiga que ahorita está haciendo el servicio social en el Subirán. Sí. Entonces ya con ella me quedé y pagamos la mitad de renta. Ok. Entonces también fue un ayudón porque las rentas en México sí están Sí, súper, sí, súper sí, sí. caras. Justo para allá quería ir. ¿Qué tan caras están las rentas en México? O sea, he visto rentas de 15,000, 30,000 Sí. pesos en donde dices, no hay manera de que puedas pagar eso. O sea, no se puede. O sea, no se puede con tu bequita. Ajá, con tu bequita Porque no. aparte Exacto. es con lo que tienes que sobrevivir, ¿no? Ajá. Y no te dan como un bono por irte a rotar. Sí. Pero, por ejemplo, ahí en México nada más pagué renta 6,000 pesos, me parece, Ok. que fue la mitad de la renta del mes. Sí. Entonces, sí, para tú solo realmente como estudiante pagarte una renta de 12, 15,000 pesos, la verdad es que sí te la ves súper negra si no tienes el apoyo de papás, ¿no? Ajá. Por eso sí, muchas veces esa parte de irte a ciudades grandes si no tienes o un ahorro que ya tengas contemplado justamente para eso, un plan así financiero tal cual, y no tienes el apoyo de tus papás, o de algún familiar, la verdad es que está bastante difícil, y más por la beca que nos dan, ¿no? Que es básicamente nada para todo el trabajo que Sí, hacemos. así es. La beca yo creo que está diseñada para quedarte en tu ciudad, vivir en tu ciudad y tener todas las comodidades de Sí. casa, pero no para No rotar para en un más. hospital, así es. Ok, otra pregunta que quería hacerte. Ahorita, pues, está muy de moda la ideología de género o el feminismo, entre otras cosas. ¿Tú consideras que fue difícil el hecho de ser mujer para lograr terminar una especialidad o consideras que se dificultó debido a esta situación? Ahorita creo que las puertas están como muy abiertas Ujú. para todos. Creo que por esa parte no hay tanto problema. Ok. Sí ya están cambiando más como los roles
de que, como por parte del machismo de doctores Sí, y así es. esa parte que a lo mejor, o con comentarios que no van, ¿no? Como a veces comentarios como misóginos y esa parte. Pero creo que sí ha cambiado bastante. Creo que ya que ahorita alzamos la voz, que ponemos más altos, que es como de que a mí no me va a estar hablando así, todo con respeto y demás, va cambiando. A mí la verdad, de adscritos me tocaron pues buenos adscritos, como todo uno que otro, ¿no? Sí, claro. Pero en su mayoría la verdad es que siempre fueron súper respetuosos, siempre fueron súper amables, siempre súper abiertos a todas las opiniones, seas hombre, seas mujer. Lo que sí veo como un poquito más difícil y que ya gracias ya va cambiando un poquito es el hecho de que, por ejemplo, me acuerdo mucho de una guardia en urgencias, Ujú. que yo llegué y, señora, bla, 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 así, o sea, Sí. te presentas y Ujú. todo eso. Sí. Y yo estaba con un internito y ya, nada más me volteaba la señora y fue como de que, no, yo con el doctor. Entonces yo dije, Sí, sí o pasa. sea, tú con toda la bata y con todo, porque a veces Ajá. decía, a lo mejor no traía la bata, ¿no? Que cero es justificación, porque tú te presentas con el paciente. Y ya yo volteé y el interno nada más se me quedó viendo como de que, ¡ay, qué hago! Y ya le dije, no se preocupe, señora, se queda con el doctor. Y ya nada más el interno me volteó a ver, pero eso no lo hice en mal plan, sino Sí, por el hecho de darle, que... darle ese respeto al paciente que Sí, también claro, o sea, sí merecen darle estas un situaciones. respeto, pero Así sí, es. sí te das mucha cuenta de que, aunque a lo mejor, por ejemplo, igual que nosotros no están en formación, Sí. pero pues un internito pues todavía está conociendo los servicios, está viendo pues para dónde va, como para salir para médico general, que es para lo que te forman y demás. Ujú. Y al final es como no, es el doctor y no les importa, pero pues porque es hombre, ¿no? Así es. O estaba al lado y sí me tocaba de que, señorita, pero mis compañeros siempre nos defendían, o sea, no, es la doctora. Así es. Entonces también esa parte está muy padre porque también tus mismos compañeros te van dando tu lugar de lo que es, ¿no? Creo que también eso es importante desde el punto de vista médico, educar al paciente de quiénes somos realmente, porque entre tanto personal, o sea, hay químicos, hay enfermeros, hay asistentes, hay camilleros, entre otras cosas. Entonces yo creo que también es normal que en ciertas situaciones el paciente se llegue a confundir. Sí, o sea, y no es cuestión como de que, me dijo enfermera Sí, o, no. me dijo químico, o sea, para nada. Así es. O sea, creo que cada uno juega un papel súper importante en el hospital, al final somos un equipo. Si uno de nosotros no está, la verdad es que las cosas se dificultan un montón. Pero sí esa parte de que soy doctora, respétame como tal. Si todavía a los pacientes les cuesta un poquito por el hecho de ser mujeres o de que estaban más acostumbrados a que sea un doctor, ¿no? El que lleve la batuta, sea un doctor el que dé el procedimiento y pues igual yo creo que lo vemos en todas las especialidades. Independientemente de la que sea, es como de que el doctor y el doctor y el doctor, Sí, yo ¿no? creo que sí, es algo que sí me tocó ver yo creo que en todas las áreas en las que roté, que tendían a hacer eso. ¿Dónde está el doctor? ¿Usted es la doctora? ¿A poco? ¿Usted me va a atender? Entre otras Sí, cosas. no, de que tú estás bien chiquita, ¿no? La niña, te va a atender la niña y yo que... ¿Y sí sabes? ¿Y sí sabes? Sí, y ya has así hecho es. esto y nosotros como de que señora, o sea... Sí pasa. O sea, obviamente le pasa mucho a las mujeres, pero pues también le llega a pasar a los hombres. Sí, claro. Y sí es algo que pues tenemos que dejarles en claro a los pacientes que pues estamos jóvenes y aunque estemos jóvenes ya somos doctores o ya son especialistas. Así es. Muy bien. Ok, Rox. Terminando tu residencia médica, empiezas a trabajar de forma particular, empiezas a tener tu consulta, sigues presente en hospitales públicos, pero me gustaría saber cómo cambia la atención ahora que la estás dando de forma personalizada o bien cómo cambia la atención ahora que la estás dando en un hospital privado. Pues realmente yo no cambié mi atención porque siempre fue como las personas que van a un hospital público es porque realmente no pueden pagar un hospital privado. Así es. Y tu atención y tu profesionalismo y cómo tú te desempeñas debe ser igual con todos los pacientes, ¿no? Claro. Porque al final es a lo que tú decidiste dedicarte y hacerlo de la mejor manera con quien sea, creo que es la parte fundamental, ¿no? Donde sea. Lo que sí cambia es a los medicamentos que yo tengo acceso y al material que yo tengo acceso, ¿no? Y a la infraestructura. Y a la infraestructura y a que no le batallo en conseguir algo. Por ejemplo, no sé, o sea, a lo mejor en un hospital público ocupo X medicamento, ¿no? De primera línea es esto sí o sí. Y está escrito y en guías nacionales, internacionales y donde quieras. Pero el hospital es de que, es que no hay. Y no le puedes pedir al paciente por las nuevas reglas y que
gobierno y política y lo de siempre, ¿no? Vaya y que lo compre, Ajá, sí, porque eso. al final dicen que es uno como doctor que se queda con las cosas, ¿no? Y en realidad a veces hasta uno pone su bolsa por los pacientitos, Sí, ¿no? sí me ha pasado. Pero bueno, no hay, entonces dices, bueno, ¿qué puede funcionarle? Que obviamente le funcione bien, que sea para bien del paciente, pero que ya no es el de primera línea. Ujú. Entonces eso te obliga a pensar qué más poder utilizar o qué más poder hacer para un paciente donde no tengo acceso a todo. O que ocupa a lo mejor, no sé, 10 estudios porque pues es un abordaje completo y demás, pero sabes que el paciente pues no los puede pagar y no los tiene a la institución. Bueno, de esos 10, ¿cuál es el que me Elige sirve uno, así, más, no? así O sea, es. elige uno y cuál es Elige el que uno te de va a esos servir 10. más. Y entonces esa parte sí te enseña, uno, está padre porque te enseña a ser súper clínico y es algo que la verdad se agradece bastante, Ujú. pero no es lo mismo en instituciones privadas, ¿no? Que yo llego y si le pido, es que quiero kriptonita de sangre, lo tienen. Entonces eso te facilita muchísimo el ejercicio médico, de que yo puedo recetarlo, de que es primera línea sin tener, como eso de que, ay, y si esto y si aquello. Entonces esa libertad está muy padre, pero yo creo que es la única gran diferencia. Fuera de ahí, yo a mis pacientes, sea en lo público o en lo privado, los atiendo exactamente igual. Igual un poquito más en el tiempo, Ujú. porque pues obviamente en Sí, el pues tienes tu privado agenda y tienes tu puedes... Ajá. agenda, le puedes dar tanto tiempo al paciente, o sea, te puedes explayar un poquito más. Y en el privado, en el público, pues obviamente no, porque son un montón de pacientes que tienes que atender y los tienes que atender en cierto tiempo, entonces la atención no se vuelve tan personalizada como uno quisiera. Así es, se vuelve más personalizada pues en el ámbito privado. ¿Cuándo empezaste a dar consulta? Pues consulta por medio privado Ujú. fue pues cuando salí. Ok, Básicamente cuando sí. salí porque pues de pacientitos que veía en la institución o en la residencia y demás, pues a veces me hablaban y, ay doctora, está dando consulta o de los hospitales privados me hablaban si tenía disponibilidad para checar a un niño en urgencia y Ujú. demás y pues siempre fui. ¿Cómo te acercas a los hospitales privados o cómo les brindas tu contacto para que ellos puedan acceder a tus servicios cuando lo necesiten? Pues yo la verdad tuve una gran ventaja de que un doctor de mi hospital donde yo hice la residencia Ujú. siempre nos jaló como a la priva, ¿no? Como para que vayamos conociendo, cómo se maneja y todo eso. Entonces, por medio de él fue como de los contactos con el hospital y pues así poco a poco te vas metiendo y te van conociendo, por ejemplo, el personal de enfermería, te van conociendo también pues ahí el administrativo del hospital y demás. Y ya ellos solo son como de que, ay, nos falta pediatra, nos dejas tu número y así. Ujú. Y vas dejando tu número y ya te van hablando y como ven que tienes esa disponibilidad y que realmente a los pacientes les va bien y se van contentos con tu atención, pues te siguen marcando. Ok, cuando un hospital privado llega a marcarte o llega a llamarte, ¿te solicita todo un turno o te solicita solo para una consulta? No, a mí nada más me solicitan ya cuando requieren de un pediatra como tal. Ajá, Casi siempre está un médico general de guardia sí, de guardia. en los hospitales, entonces ellos reciben a los pacientes, los estabilizan, dan todo el manejo inicial y ya el paciente dice, no, es que quiero un pediatra. Entonces ya nos hablan o si ya el médico general evalúa que ya necesita un especialista, referir pedia, geria, lo que sea, ya le hablan al especialista y ya nosotros vamos y terminamos de abordar al paciente y ya terminarle de dar su manejo. Ok, muy bien. Vamos a entrar ahora sí en temas un poquito más técnicos. En este caso me gustaría hablar de vacunación. Como sabes, pues últimamente había estado trabajando con niños, entonces pues empecé a entender un poco más qué es lo que más les interesa a las madres y qué es lo que también puede estar un poco descubierto en algunas situaciones. En este caso, pues nosotros como país tenemos el Esquema Nacional de Vacunación, tenemos unos lineamientos generales y pues todo lactante, todo preescolar, todo escolar e incluso adolescentes y adultos pues tienen que cumplir con un determinado número de vacunas. Háblanos un poquito acerca, de forma general, del Esquema Nacional de Vacunación. Bueno, pues el Esquema Nacional de Vacunación la verdad es que es uno de los mejores del mundo que tenemos. Es bastante bueno, nos previene un montón de enfermedades y es algo que nosotros como pediatras hacemos muchísimo hincapié en los papás, que por favor vayan y vacunen a sus Exacto. niños, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nos llegan niños en muy, muy mal estado y ya cuando hace la historia clínica, ay, es que no le puse la influenza, ay, es que no le puse tal vacuna, ay, es que... Y son enfermedades que realmente podemos prevenir mediante la vacunación
o prevenir sus formas graves de la enfermedad mediante algo tan simple como la vacunación, ¿no? Y que realmente te lo ponen en cualquier centro de salud con tu cartilla, que es algo gratuito, que es nada más ir, presentar tu cartilla. Las cartillas de vacunación están bien diseñadas, realmente creo que el esquema es muy amigable con todo mundo, que con todo papá, ¿no? Que abre, que tiene a su bebito y que las está viendo, que te ponen imágenes, que te pone fechas, que te pone todo, únicamente para que vayas y por favor pónganselas, ¿no? Entonces sí, esa parte de la vacunación es súper importante. Sí hubo una reducción en la vacunación secundario a la pandemia por COVID. Se vio como en un 40% la reducción más o menos de los esquemas nacionales. Y nosotros lo vimos en los hospitales, ¿no? ¿Cómo lo vimos en los hospitales? Pues un montón de niños enfermos por enfermedades que no deberían de llegar. Y que no habíamos visto en mucho tiempo también. Así es, sí, o sea, incluso nos tocó ver tétanos en mi hospital. Y son enfermedades que básicamente ya estamos pues como erradicándola, ¿no? O es algo que ves como anecdótico en pinturas y que así se hacía antes y esto pasaba y con la vacunación esto. Entonces sí es muy impresionante ver que ese tipo de enfermedades, y lamentable también, ¿no? Porque puedes prevenir la muerte de tu menor simplemente por llevarlo a vacunar. Así es. Hablando de enfermedades que previene la vacunación, una de las más populares últimamente o que ha estado emergente es sarampión. ¿Consideras que es a raíz de este problema que hubo con la pandemia o consideras otros factores para que haya empezado a haber brotes en diferentes estados? Creo que sí puedo ser parte en pandemia, pero también tiene mucho que ver con los movimientos antivacunas. O sea, ya es de que vemos un montón de movimientos y más influenciados por influencers, por un montón de personas, y que los papás buscan, o sea, tenemos a la mano mucha información, pero no sabemos depurar esa información, ¿no? Sí, no toda es verídica. Así exacto. Es. Entonces, esa parte de que no los vacunes porque el gobierno no, sí, o sea, si nos tocaba llegar hay teorías muy conspirativas, ¿no? De que raras, el gobierno nos controla mediante las vacunas y te inyectan un chip líquido y tú de que, ¿qué? O sea, sí, unas teorías súper random. Esa parte yo creo que fue de las que más ha afectado, y los movimientos de los papás que ahora sí todo al natural, pero nos vamos a extremos, ¿no? Entonces creo que esa parte sí ha influenciado bastante. Ok, ahorita que mencionas natural, otro factor importante que he notado ahí es el veganismo, las dietas vegetarianas, entre otras cosas, lo cual yo creo que es supremamente nocivo. Hay un montón de dietas y la verdad es que para pediátricos. Por ejemplo, la alimentación complementaria es súper bonita, es un tema súper extenso. Ahora ya se ven un montón de técnicas desde cuánto tiene que medir el trocito de verdura, la consistencia, cómo vas midiendo las texturas y toda esa parte. Pero luego llega un movimiento que dice, uy, no, es que mi hijo es vegano. Y tú de que... Pero tiene 6 meses, ¿cómo va a ser vegano? O sea, tu bebé no sabe hablar, amigo. Exacto. Él no puede decidir eso, pero o sea, tú como papá sí puedes decidir su alimentación. Obviamente, cuando llevan ese tipo de dietas, porque sí hay papás que llevan el veganismo y que para toda la familia, sí tienen que ser muy conscientes que tiene que ser de la mano con nutricionistas, con gastroenterólogos, pediatras, con su pediatra, porque hay un montón de proteínas, vitaminas, minerales que no se le están dando al menor por el tipo de alimentación que tienen y se tienen que suplementar. Entonces sí es un régimen súper estricto, pero que sí lo deben de llevar con un montón de profesionales, porque es un niño, o sea, es un niño que apenas está en pleno crecimiento y desarrollo, y necesita un montón de proteínas, necesita un montón de minerales, necesita vitaminas, necesita hierro, necesita un sinfín de cosas que con una alimentación tan restringida no se pudieran dar. Así es. Entonces, llevada de la mano con un montón de profesionistas, el gastro, el nutriólogo, el pediatra, pudiera darse, sí, pero estar bien conscientes de esa parte, ¿no? De que le vamos a privar de muchas cosas que por alimentación se pueden ofrecer sin ningún problema. Creo que yo también aquí podría entrar el aspecto psicológico con los padres de si realmente van a optar por una dieta vegana o vegetariana en un lactante o en un menor. Sí, ahí sí es toda una preparación también con los papás, porque sí muchas veces llegan influenciados justamente por el internet, ¿no? Por internet, por redes sociales, exacto. Y a mí sí me encanta que lleguen y es que yo vi en Google y de que sí hay que hablar de lo que viste en Google.
Ajá. Porque a mí me gusta mucho que lleguen los papás informados, porque eso quiere decir que se preocupan Y que están bastante por el interesados niño, por ¿no? por Que su están hijo. súper interesados, Ujú. que les gusta investigar qué le doy, qué sí, qué no, y que incluso te hacen excelentes preguntas en la consulta pediátrica, ¿no? Ajá. Pero algo que a mí sí me gusta mucho decirles es de que, ok, viste esto, pero checa tu fuente, ¿no? Y a mí me gusta pasarle, por ejemplo, no sé, guías de alimentación que sí están Ujú. aprobadas, que sí, a los papás que obviamente les gusta mucho esa parte de investigar, leer y demás, ¿no? Obviamente con un papá que a lo mejor no está de que le gusta tanto investigar, pero sí se preocupa llevando a su niño al pediatra y demás, le depuras la información como de otra manera. Ujú. Lo importante es como buscar justamente esos canales de información que se adapten a cada papá y que quede bien clara la información y que todo sea en pro de sus hijos, ¿no? Ok, volviendo un poquito al tema de la vacunación, en días pasados o en meses pasados llegué a ver que AstraZeneca pues relacionó un mínimo riesgo, o sea, lo aclaro así, es mínimo, de eventos trombóticos al aplicar la vacuna. En este caso, realmente no he investigado tanto cómo está la vacunación con pediátricos, cuáles se pueden aplicar, cada cuándo es el refuerzo, entre otras cosas. Pues va a depender uno de la vacuna Ujú. y otro del tipo de del laboratorio que la elabora. O sea, cada laboratorio ha sacado como sus guías y especificaciones para cuándo vacunarlo Ujú. y cada cuánto estarlo vacunando. Ok, Entonces, todas las vacunas tienen eventos adversos. claro, Obviamente, para que salga una vacuna o salga un se medicamento prueba o salga algo 1000 más, veces. son un montón de estudios, son un montón de pruebas que obviamente no saldrían a la venta o no saldrían al público para poder aplicarla si no superaran los beneficios que nos dan estas vacunas. Así Entonces es. creo que por esa parte podemos estar tranquilos. Sí sería individualizar pues cada situación del menor, porque incluso pues también trabajar eso con los papás, ¿no? Porque justamente en el congreso que acaba de pasar, de pediatría. Ah, cierto, fuiste a un congreso. Sí, Ajá. súper padre. Ok. Justamente en ese congreso nos decían, para que una información científica, por ejemplo, yo te la bajo ahorita, Ujú. la información más nueva, pero tú para que se lo bajes a todos los pacientes y a la población en general, tardan aproximadamente 8 años en creerte. Ujú. Entonces sí es algo que debemos de trabajar bastante y pues que se va a ir dando poco a poco, así como cuando se puso la vacuna de la influenza, que era como de entre sí, como entre no, como entre qué hago, y ahorita ya es súper normal, ¿no? De que, ya es tal fecha, ya hay que ponerle la de la Ujú. influenza. Sí. Entonces poco a poco se va a ir dando, yo creo que esa parte. Ok, muy bien. Justo eso que comentas de los congresos, pues yo siempre he considerado esa parte y se lo digo a mis compañeros, hablar de medicina entre médicos es algo pues relativamente sencillo. Si algo no lo sabes, vas y lo consultas y ya en 2, 3, 4 días ya lo sabes. Pero hablar con un paciente de medicina y sobre todo con un paciente que puede ser un poquito desconfiado de los servicios de salud por malas experiencias o por la educación en general, pues resulta ser un poco más complejo. Para que realmente te crea, es lo que dices. Sí, y esa parte yo creo que también es mucha responsabilidad de nosotros Ujú. por cómo bajamos la información y cómo nos comunicamos con nuestros pacientes. Porque, por ejemplo, en un hospital civil, así como te puede llegar el paciente con más necesidad, los pacientes, por ejemplo, de la sierra, huicholes, coras, tarahumaras, que es más o menos nuestra población, y que obviamente no tienen el mismo acceso a la información E incluso no hablan de el otras mismo personas, lenguaje en incluso que muchas no hablan el ocasiones. mismo idioma y tú, ¿dónde está el traductor? Y ¿por qué no aprendí huichol en mi universidad, no? Exacto. Entonces, cómo bajes la información es muy importante. Y también el mismo civil te puede llegar el paciente más recomendado del presidente, del diputado, del gobernador y Sí. que tiene a lo mejor doctorado, maestría y demás, y la información, cómo se la bajas, aunque sea la misma, es diferente, ¿no? Ujú. Entonces creo que sí, como médicos tenemos mucha responsabilidad en esa parte, en cómo nos comunicamos con nuestro paciente y que sea lo más entendible para todo nuestro tipo de pacientes. Así es. Ahorita que tocas el tema de los congresos, ¿cómo es un congreso? En este caso, ¿a qué ciudad fuiste y cómo es un congreso de pediatría a ese nivel? Bueno, este año fue en Guadalajara el Congreso Nacional Ujú. de Pediatría. Es organizado por la CONAPEME. Pues es un congreso nacional donde pues realmente van un montón de pediatras y es muy padre porque se tienen diferentes módulos de todas las subespecialidades, ¿no? Y ellos toman en cuenta como los temas más importantes donde nos deberíamos actualizar como pediatras y donde debemos incidir en la población, ¿no? Ya tú eliges a qué pláticas de entrar y a dónde te vas y todo eso,
pero son experiencias muy padres porque son ponentes de, pues de muy buena calidad, de que te resumen a lo mejor 20 artículos en una plática de media hora, ¿no? Entonces es una actualización súper rápida, está súper padre, y la verdad es que también te dan muchas guías, muchas herramientas que tú puedes aplicar en tu consulta y seguirte actualizando, porque realmente lo que hoy es en la medicina, mañana ya no es, y pasado ya cambió, y que siempre sí, y que siempre no. Entonces es bien importante justamente acudir a este tipo de eventos para estarte actualizando y mantenerte al tanto con la mejora para tus pacientes. Ok, hay una especie de asociación dependiendo del estado, ¿no? Tengo entendido. Sí, son como asociaciones, por ejemplo, la asociación aquí de pediatría, Sí. Está un colegio de pediatría del estado de Nayarit, ¿no? Ajá. Entonces es como estamos todos los pediatras o la mayoría de los pediatras del estado en esa asociación, y esa asociación da, por ejemplo, también como actualizaciones mensuales de diferentes temas, y pues también es otra forma de irte actualizando. Ok, ¿presentaste un cartel o qué fue lo que presentaron en ese congreso? Sí, en este congreso pues gané de la mejor tesis estatal, entonces me fui becada al Ajá. congreso, y ya pues envié mi tesis al congreso y demás pues para participar, y pasé a la fase de presentación de cartel. Ajá. Entonces de mi misma tesis hice un cartel de investigación, y pues ya fue el cartel que presenté. Ok, ¿cuál fue tu tesis? Efecto en la morbimortalidad en pacientes pediátricos oncológicos aplicando el protocolo Hora Dorada, minutos que salvan vida. Ok, y traducido a Traducido todas las para personas todos que nos pueden ustedes. estar viendo, así es. Es medir el impacto que tiene la hora dorada. A la hora dorada, así es. La hora dorada es los 60 minutos primordiales que nos llega un paciente con fiebre neutropenia en niños que tienen cáncer. Okay. Entonces, esa hora es así súper primordial de la aplicación de antibiótico, el cómo llega, el cómo lo manejas, como para ver qué tanto impacto tiene en sus días de hospitalización o en todas las complicaciones que puede llegar a tener. Ok, muy bien. Hablemos un poquito de cáncer infantil. En este caso mencionaste fiebre. Yo creo que el gran miedo de todas las madres o de todos los padres de familia es, ¿tiene fiebre? ¿No tiene fiebre? Si tiene fiebre, ¿qué hago? Si no le baja, ¿qué hago? ¿Cuándo voy a urgencias? Y cuándo una fiebre merece ser objeto de estudio más allá de algo viral, de una infección que se resuelve con 3 a 5 días de antibiótico, etcétera, etcétera. Pues ahí sí es un tema súper extenso, pero básicamente a nosotros nos preocupa mucho cuando es fiebre sostenida, o sea, que dura más de una hora, de 38, ¿no? De 38 para arriba. O cuando en cualquier momento de la toma es de 38.3, ya es fiebre para nosotros. Sí. Si merece o no merece ser estudiada, creo que sí, todas las fiebres se tienen que abordar por un médico, por un especialista. ¿Por qué? Porque como puede ser algo súper X, súper viral que va a pasar, que tú sabes que es un curso de la enfermedad completamente normal, ¿cómo puede que nos esté hablando de algo más grave, no? Claro. ¿De qué va a depender eso? Pues de un montón de factores asociados al niño y de sus antecedentes y de cómo está y de cómo estuvo y de cómo va ahora y todo eso. Entonces sí es bien importante que los papás tengan constante comunicación, ya sea con su médico familiar o con su pediatra de cabecera, ¿no? De hecho, acabamos de hacer como un curso de justamente como primeros auxilios para papá. Sí, vi algo así en tus redes, así es. Y uno de los temas fue de que cuándo me voy a preocupar mucho por fiebre. O le doy o no le doy medicamento, o me lo llevo a urgencias, o me puedo esperar al pediatra, ¿no? Entonces justamente en ese curso que hice junto con la doctora Andri, fue que terminamos de desmenuzar esa parte de los papás, y algo que sí tenía mucha duda es cuándo sí y cuándo no. Ajá. Entonces nosotros le damos, por ejemplo, señales de alarma del bebé, que es sí, sobre todo llévalo, cuando son ¿no? bebés y no pueden referir que se sienten mal. Por ejemplo, que tu bebé esté todo el tiempo irritable, que no baje la fiebre a pesar de que tú le estás dando medicamento, que ya tenga asociado, por ejemplo, dificultad respiratoria, que la apariencia, el color de la piel ya sea diferente, el llenado capilar también cuando ya retardado, es un sí o sí llévalo a urgencias. O sea, llévalo y no importa, tú llévalo. Así es. Y cuando no era de que, pues el niño estaba completamente normal, de que los ves jugando y el niño con fiebre, dices, bueno, o sea, le puedes mandar un WhatsApp a tu pediatra, que ahora todo es por WhatsApp, ¿no? Y demás, y que, doctor, pues así, ¿cómo ves? ¿Se lo lleva a consulta o...? Y ya, pues el pediatra te dirá, ¿sabes qué? Si llévame la consulta, o ¿sabes qué? Nos podemos esperar, o ¿sabes qué? Córrele a un servicio de urgencias, ¿no? Así es. En este caso, pues hay varios medicamentos útiles para la fiebre, los cuales pues nosotros conocemos como antipiréticos.
¿cuál recomiendas tú o cuál consideras que es el que toda mamá o todo papá debería tener en su botiquín? Yo creo que todos debemos de tener paracetamol e Sí, ibuprofeno. claro. Ajá. Es sí o sí tenerlo porque Ajá. realmente son de los medicamentos más nobles y son de que la base, ¿no? De que Ujú. para calmar o para bajar la fiebre en este caso, ¿no? Lo que sí es justamente que sea recetado por un doctor. La dosis, ¿Por ajá. qué? Porque también las dosis depende muchísimo uno del peso de tu niño, ¿no? Y no es lo mismo que pesó hace un mes a lo que pesó Ujú. ahorita y así. Entonces, muchas veces o le dan dosis de más o le dan dosis de menos. De menos. Y de que, ¿por qué no funciona? Es que esto, pues es que no estamos llegando a las dosis correctas. Ujú. Entonces, sí que los tengan en casa disponibles, pero que siempre vayan acompañados por la guía de tu pediatra. Sí, claro, o sea, pueden de esta manera, en las etiquetas de los medicamentos he visto mucho de 3 a 5 años, tantos mililitros, y eso no en todos los casos me imagino que debe de ser así por el peso del niño. Normalmente esas tabletas que tienen sí Ujú. están basadas como en el peso de la población Ok. que tenemos y muchas veces sí coincide y sí es el medicamento, ¿no? que se le tiene que dar. Así es. Pero, por ejemplo, hay niños que son muy, muy grandes que no Ujú. deberían a lo mejor tener ese Ese peso. peso, exacto. O que están súper, súper chiquitos y desnutridos. Entonces ahí ya cambian un montón de cosas. Y sí, por eso siempre de la mano tratamos de llevarlo con pediatría, ¿no? Esa parte. Ok, te iba a decir, en los lactantes, en los pediátricos, normalmente casi siempre el síntoma inicial de una infección, o al menos como lo veo yo desde el punto de vista de médico general, es la fiebre. ¿Por qué el pediátrico o el lactante, el preescolar, tiende a hacer fiebres tan elevadas o tan exageradas, a diferencia de un adulto que puede andar con una infección durante días y no percibirse febril en ningún momento? Bueno, pues es que eso sí depende completamente del hospedero. Ujú. La fiebre como tal no es mala. O sea, la fiebre es una respuesta del Sí. organismo para defenderse Inmunológica, así es. de todos los bichitos, ¿no? Que están atacando en ese rato menor. Entonces yo siempre les digo a los papás, es que la fiebre no es mala. O sea, sí debemos cuidar que no nos dé datos de alarma, que no suba a lo mejor más de 39 o 40 grados por el riesgo que tienen de convulsiones febriles. Así es. Pero no es mala. Entonces, el hecho de que los niños o se nos hagan más aparatosos en el hecho de que tienen fiebre, que a lo mejor tú como adulto, sí dices, ay, es que ya me empezó a oler la garganta, ¿no? Y desde que te empieza a oler poquito la garganta, todos son lo de que se toman 500 de paracetamol, la Sí. básica, Ujú. y sin importar, sin ir al médico, porque pues a lo mejor como adulto lo tomas un poquito más fácil, ¿no? Sí, más a la ligera, no me va a pasar nada, ya me ha pasado esto 1000 veces. Así Ajá. es, pero Sí. un bebé no te va a decir, me duele la garganta, No. oye, estoy sintiendo esto, oye, entonces no te da como esos síntomas y ya llevas a tu bebé o ya te das cuenta hasta que tiene como tal establecida una infección, ¿no? Así es. Ok, el uso de los medios físicos es otra de las utilidades que tenemos para bajar la fiebre, pero muchos padres he visto que no saben cómo aplicar realmente unos medios físicos. ¿Cómo se deben de aplicar estos medios físicos? Pues realmente los medios físicos sí se ha comprobado que no es que te baje la fiebre tanto. Ujú, sí, Es más conjunto con el como antipirético. placebo para papás y demás. Ah, ok. Pero Eso no lo sabía. la mayoría de las veces sí es de que lo ponen en la frente y Ujú. realmente pues la frente no te va a ayudar a regular la temperatura, ¿no? Le digo a los papás que si les quieren poner pues se los pongan atrás de las rodillitas, las articulaciones de las manitas y así, ¿no? Y ya con eso yo también me dicen, es que lo metí a bañar. Ujú. Pero realmente para que te empiece a bajar algo la temperatura, o sea, tienes que ponerlo en una tina con agua y que al mismo tiempo le esté cayendo agua de la regadera Ujú. por al menos 20 minutos para tú poder ver un cambio en la temperatura de tu bebé y en ese tiempo ya te hizo efecto el paracetamol que Sí, le diste, claro. ¿no? Ajá, por eso me Entonces sí, imagino que se realmente asocia no más a un es, placebo. no es algo que sí te baje la fiebre como tal, Ujú. ayuda, pero es de que mínimo casi nada. Mínimo, ok. Entonces siempre optar por el antipirético, pero en dosis establecidas. Ok. Hablando de infecciones en los niños, pues yo identifico 3 grandes enemigos que tienen, entre ellos las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas agudas y las infecciones de la vía urinaria, sobre todo pues en las niñas. ¿Cómo hay que empezar a abordar cada una de estas? Ya estamos en época de enfermedades diarreicas agudas, ¿qué te parece si empezamos con esa? Pues las enfermedades diarreicas agudas, la verdad es que ahorita sí es, siempre como decimos, ya es la temporada de chorros, ¿no? Sí, claro. Hoy es la temporada de mocos Ajá. y así porque justamente van acorde a los climas que tenemos, el tipo de virus y bacterias que se producen más, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las diarreas, pues aclarar a todos y a los papás en especial
que la mayoría son por virus. Entonces, al momento de ser por virus, no necesitan de un antibiótico. Ujú. ¿Qué es lo que hacemos? Únicamente, pues, medidas higiénico-dietéticas y puro soporte, ¿no? ¿Cuál es el soporte? Pues nada más hidratar súper bien a Suero. a tu bebé y estarle lavando bien frutas y verduras y estarle lavando constantemente las manos y cuidar la fiebre, que no suba tanto, y si está, por ejemplo, pues vomitando, también controlar esa parte de los vómitos. Entonces, pues para las diarreas realmente no hay nada más. Sí hay, por ejemplo, estudios sobre el tanato de gelatina que sí te reduce a lo mejor 24 horas nada más la diarrea. Pero bueno, 24 horas es un día, ¿no? ¿Quién quiere estar Sí, todo un día así es con con diarrea? diarrea. Es bastante, y más en niños. También la suplementación, o sea, hay un montón de cosas que ya se están estudiando, pero realmente el tratamiento sigue siendo La de terapia, sostén. la Ajá, la terapia de terapia. rehidratación oral. Ok. Uno como padre, ¿cómo va a la farmacia y cómo pide el suero? Porque muchos padres me llegan a la consulta con un electrolit, que es como, o un Suerox como tal, o sea, son marcas comerciales, pero realmente pues no todas esas bebidas contienen lo que deben de contener para lograr una adecuada reposición de las pérdidas. Yo siempre trato de explicarles a sus papás que lo mejor que le pueden dar es el Vidacero oral que venden en sus centros de salud. Sí, yo también les comento lo mismo. Les digo que es lo mejor que hay, que si hay que darles, que yo entiendo que muchas veces la aceptación del menor al Vidacero oral es No, malísima porque es porque muy malo. O sea, si tú lo has probado, no realmente hay está sabor, ajá, malo. sí, Ajá. claro. Entonces, en los niños no es tan fácil que se lo estén tomando, Ujú. y también es una parte muy estresante para los papás, ¿no? Ahorita en el mercado lo que tenemos como como más idéntico a la composición del Vidacero oral es Pedialit, SR45 y SR60. Entonces yo siempre les escribo a los papás, bueno, si no le acepta el suerito, le digo, aparte que se va a ahorrar un montón de dinero, Sí, porque claro. el suerito es súper barato, incluso se lo regalan. Ujú. Bueno, dale el Pedialit, tiene sabores, ese no es puro azúcar, es el que más se parece al Vidacero oral, y bueno, es una excelente opción para darle a los pacientes pediátricos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado con el Pedialit? Que si yo lo abro hoy a las 12 del día, lo tengo que tener en refrigeración y nada más me dura 24 horas. Ok. Si mi niño no se acabó el Pedialit, ya no sirve, hay que agarrar otro. Ok. Y justamente eso viene también en las etiquetas, pero no estamos muy acostumbrados a leer A etiquetas, leer ¿no? las etiquetas, incluso nosotros como médicos Sí. también nos suele pasar. Ok, los antidiarreicos es un tema bastante polémico incluso en adultos. Yo creo que la gran mayoría de guías, casi ninguna recomienda antidiarreicos de primera mano, pero ¿cuándo iniciar un antidiarreico? En este caso creo que el más popular o el más aceptado es el racecadotrilo. ¿Cuándo iniciar un fármaco como este en pediátricos? Pues realmente la evaluación se tiene que hacer individualizada. Sí lo puedes iniciar, pero realmente la evidencia te dice que te baja muy pocas horas. Sí, muy pocas horas. El hecho de que tú inicies, por ejemplo, el resacadotrilo, que sería el Rasec. Entonces sí es muy poquito lo que te baja. Sí lo recetas también porque pues a los papás también es un poco más de ayuda, y unas horas que le quite la diarrea, pues súper bien, ¿no? Para todo el mundo. Sí, incluso se quedan más tranquilos también. Pero sí tienes que individualizar bastante el tipo de diarrea que tiene el niño, todas las características que conlleva, y en base a eso empezar a recetar. O sea, en el mercado hay varias opciones que pueden ser bastante buenas, pero realmente estudiados y como tal como eficacia son muy, muy poquitas. Muy pocas del antidiarreico. Entonces, por eso volvemos a lo mismo. La terapia de rehidratación no tiene sustituto. Es la terapia de rehidratación desde siempre. Y valorar también el costo-beneficio para el familiar, porque no es solamente que se van a llevar eso, ¿no? Muchas veces esa parte del paracetamol, esa parte, no sé, la consulta, si te van por medio privado, esa parte, un montón de cosas que sí tienes que evaluar bien en conjunto para poder dar el medicamento que tu bebé necesita. Ok, ahora bien, una vez que el padre tiene el suero vida oral en las manos, me imagino que la pregunta más común es ¿cómo lo preparo, doctora? La preparación pues es igual, es en 1 litro de agua, pues el paquetito, y realmente nada más es estarlo pues mezclando, ¿no? Y dárselo en biberón. Y dárselo en biberón. Ya va a depender, por ejemplo, normalmente pues cuando están en casa con Vidacero oral es porque es un plan A, ¿no? Sí, claro. Entonces es después de cada vómito, después de cada diarrea, explicarle de que son de 75, 100 mililitros, 50, 100. O sea, es dependiendo, pues obviamente le explicas a tu papá, y no le explicas a lo mejor en mililitros, no le explicas de que esta tacita tantas tacitas, o tantas onzas de Bibi. Biberones, entonces exacto. así es mucho más fácil para el papá. Ok.
¿Cuándo llevar a un niño a urgencias en el caso de una diarrea? ¿Cuáles son los datos más francos de deshidratación y cuál consideras que es el más Bueno, más cuando llevar a un importante? niño con diarrea al hospital, una es cuando tenga más de 3 evacuaciones en una hora, Ujú. que las evacuaciones pues sean bastante abundantes, que tenga intolerancia a la vía oral, porque muchas veces pues están cursando con intolerancia a la vía oral, Sí. y un niño que tiene diarrea y aparte está vomitando se te va a deshidratar sí o sí en un ratito, ¿no? Ujú. También estar bien al pendiente de los datos de deshidratación. ¿Cuáles van a ser? Pues van a depender mucho de la edad. Por ejemplo, en bebés, que la fontanela esté hundida, que es la mollera que todos conocen. Así es. O sea, no es que la chupó una bruja, no es que nada, no No hay es que que se le ponerles, cayó no es que se le cayó ni vino alguien a y llevárselo del alma, no sé. no le golpeen los pies a los niños, por Por favor, favor, no. porque si no llegan de que lo voltea y los Y agarran lo como catsup, golpea, ¿no? ajá, y háblale al trauma luego. Sí, o Sí. que les Ajá. abren la boquita y les soplan para inflar la mollera. O No sea, no es manches. un globo la cabecita del No. bebé, no hagan eso. Ajá. Entonces, son datos de deshidratación, hay que Ujú. llevarlo. Cuando cualquier niño con llanto, sin lágrimas, boca seca, que ya no o sea, que ya no te responda, que ya está letargado, Así es, o que el muy llenado, adormilado, ajá, muy muy somnoliento. adormilado, que el llenado capilar esté retardado, hay que llevarlo sí o sí a urgencias. Ok, para una evaluación pues más estrecha e iniciar Sí. quizá a una terapia intravenosa. Sí, y sobre todo en bebés que no han iniciado ni siquiera la alimentación complementaria, Ujú. que no le den tés, no le den agua, no le den absolutamente ningún remedio, porque al final terminan dañando hasta el intestino y una simple, bueno, no simple deshidratación, sino una deshidratación Puede llevar que a... podemos corregir con líquidos simplemente, ya nos lleva a un montón de cosas Sí. que se pudieron haber evitado. Incluso un quirófano o una terapia intensiva pediátrica es. cuando no hay necesidad de eso, si se hace en forma adecuada. Ok, no estamos en época de infecciones respiratorias agudas, ya acabamos de pasar la época, por así decirlo, porque obviamente se pueden presentar en cualquier momento del año, pero pues hablemos un poquito de infecciones respiratorias agudas. Pues las respiratorias agudas, igual que la diarrea, igual que en todas las infecciones de todos los niños, la mayoría van a ser virales. Son Entonces virales. sí es bien importante que nosotros como médicos, desde el lado en el que estemos, ¿no? Desde interno, servicio social y eso, acostumbrarnos y acostumbrar a nuestra población que no todos necesitan antibióticos. O sea, la resistencia ya es súper increíble. Súper O sea, elevada, sí. ya hay un montón de antibióticos que ya no nos funcionan, que a veces eran primera línea, las guías se están cambiando. Entonces sí dejarles bien en claro a los papás que es algo viral, cómo lo verían si es bacteriano, porque también a ellos les gusta, son muy visuales los papás. Entonces Ajá. si tú les enseñas imágenes, incluso a mí me gusta enseñar la gargantita, mira, ¿ya la vio? ¿Cómo está? ¿Cómo la ve? Sí. Dice, no, pues nada más está roja. Está bien roja, ajá, sí. Y nada más, ¿no? Ok. Y ya, entonces explicarles justamente esa parte y explicarles por qué le dejas cada medicamento y ellos se van contentos, porque sí me han tocado muchos pacientes que digan, es que tiene una infección y pues ya para darle amoxi, ¿no? Sí. Entonces dices, no, a ver, en el mejor espérate. de los casos amoxi, pero luego Sí, llegan con cefixima, ceftriaxona, ceftriadexa no manches. y un montón de cosas que Ajá. dices, híjole, o sea, ¿cómo le metiste todo este arsenal Ajá. de antibióticos a un bebé, no? También. Entonces sí es explicarle nada más bien esa parte. Las respiratorias, por ejemplo, en lactantes, suele ser muy, pues a veces muy dramática para los papás porque las vías respiratorias se tapan súper rápido, ¿no? Ajá. Yo siempre les explico que sus vías respiratorias son como unos popotitos súper chiquitos y que si ese popotito se llena de poquito moco va a ser muy difícil que entre y salga aire. Entonces tienen todos esos datos de dificultad respiratoria que los papás de repente se alarman, ¿no? Yo siempre les digo que su mejor aliado van a ser los lavados nasales. Así es. Y es de que lávale la nariz y vas a ver. Y ellos solos me dicen, ay, es que me da miedo, es que esto. Ahorita ya existen un montón de marcas y un montón de dispositivos que hace que limpies la nariz bien fácil de tus niños. Sí. Entonces sí les digo, ay, mira, está esta opción o está esto. O a veces sí, esas opciones sí son un poquito a lo mejor caras para algunos familiares. Les digo, no te preocupes, lo puedes hacer con solución, no pasa nada, Jeringa, no se ahoga, les explico la técnica y la verdad es que ya después llegan de nuevo a consulta y ya le empecé lavados nasales y ya ellos solitos como que se van enseñando y los vas educando en esa parte y está súper padre porque compaginas mucho con los familiares, entonces ya van como en el mismo canal y ya no llegan exigiéndote un antibiótico. O sea, ya llegan con el que, doctora, ¿cómo ve? Me lo revise, ¿cómo ve? Tantos días Entonces así, ya van más abiertos poco a poco. y ya no Exacto. hay ningún problema, ¿no? Así es. Yo creo que ese era un gran problema anteriormente. No sé si fue culpa de los médicos o de la mercadotecnia en general, que está enfermo, necesita antibiótico.
Pero creo que sí hay. En lo personal, yo nunca me he peleado con un papá por darle antibiótico y yo creo que es porque tiendo a explicarles de manera exagerada o de manera muy explícita todo lo que debe de conllevar. Sí. Y de esa manera me evito muchos problemas con los papás. Y también otra parte buena es que justamente los papás ya buscan un montón de información, ¿no? Ujú. Entonces, dentro de la información que hay, agradecida con que sí digan, no todo es antibiótico. Exacto. Y que a veces hasta los memes, ¿no? De, sí, déjale su Ceftradexa y Sí, de que no. todo el mundo riéndose. Ajá. Entonces, eso sí ha sido un parteaguas como para que incluso me han llegado papás que me dicen, ¿sabe qué, doctora? Es que lo llevé y le dieron tal antibiótico, pero no estoy convencida. Ujú. Y ya lo revisas y tú dices, híjole, o sea, hizo una excelente evaluación el papá Ujú. y realmente no necesita el antibiótico y se lo quita sin problema. Ok. Entonces también tiene su lado bueno el hecho de que los papás tengan tanto acceso a la información, es únicamente guiarlos a qué tipo de información van a tener acceso. Así es. ¿Cómo lidias tú como pediatra al ver un esquema de medicamentos exagerado, es decir, ceftriaxona, dexametasona en dosis para caballo en un niño? Pues de repente sí lo ves y dices, ¿por Sí, qué? ajá, ¿por qué? Ay, pero pues tú haces como de que, ok, ¿y qué más le dieron, no? Sí. Y Sí, bueno. uno intenta hacerlo lo más Y tratas tranquilo, justamente pacífico. de no decir, no, es que aquel No. fulanito o Ujú. fulanita o que yo, porque pues no es la de ahí. Creo que cada quien, pues al final tú vas ejerciendo y tú vas abriendo tu camino Sí. y bueno, pero sí les explico a los papás por qué los voy a retirar. Y si les digo, ¿sabes que este medicamento por la edad de tu bebé o por los síntomas que trae o esto no es el adecuado? Vamos a cambiar esto, tú vas a notar esto. Y les explico la evolución de la enfermedad y lo que vamos a hacer con los medicamentos. Y ya ellos justamente me dicen, sí pasó esto o sí hizo Así esto. es. Entonces ya con eso la verdad es que no tienen ningún problema. Y quedamos en lo mismo, ¿no? Todo cae en la comunicación y cómo se lo expreses a los papás. Sí, o sea, yo también me pasa con los pacientes, no, yo no tiendo a tirarle al médico que le dio un esquema que pues obviamente no era el No, más jamás, adecuado, o sea, jamás. sino que tiendo a decirle, en mi opinión personal, no necesita ninguno de estos Ajá, medicamentos. justamente, yo también les digo de Ajá. que de acuerdo a mi Así evaluación es, y a cómo estoy exacto. viendo a su niño ahorita, Así para mí es. esto es por esto y esto, ¿no? Y al final, algo que a lo mejor nos cuesta un poquito entender, que aunque tú estés a lo mejor 100% seguro de lo que tú estás haciendo y de qué es el tratamiento adecuado y demás, al final el que decide es el papá, ¿no? Ujú. Sí, claro. Entonces, sí, nada más dejar bien claro cuál fue tu evaluación, por qué lo estás haciendo y ya. Y eso nos ahorra muchos problemas. Nos ahorra un montón de problemas, Ajá. nos ahorra un montón de cosas y también tú te quedas con la satisfacción de que tú estás haciendo las cosas bien, ¿no? Ujú. Porque de repente si hay papás de que, no, es que yo estoy bien seguro que si ocupa la Ceftriadexa Ujú. y con un montón de Amica. medicamentos, Ceftriadexa, Amica y no sé qué más, ¿no? Y Ujú. Genta y Y Penny nebulizarlo. y lo nebulizas con 10 o sea, y dices, bueno, realmente tratas de educar más al paciente, tratas de decirle, tratas de darle tu punto de vista, tratarlo de a lo mejor de convencer un poquito, pero si ya no quiere, ya no puedes, pues realmente ya no está en ti, ¿no? Y es una parte que sí nos cuesta un buen a nosotros porque decimos, ay, ¿por qué al niño? Y así, ¿no? Ujú. Y pobrecito de que tiene un mes y ya con Amica, Genta y Ceftrea y todo al mismo tiempo y pues no. No es lo más ideal, así es. Así es. Ok, pasemos a infecciones de la vía urinaria. En este caso me gustaría abordar yo creo que más al sexo femenino, si bien sí se da en los masculinos, creo que es más está más presente en el sexo femenino. Y pues me gustaría que nos compartieras cómo abordas este tipo de infecciones, qué deben de hacer los padres, entre otras cosas. Bueno, el abordaje de infecciones de vías urinarias en niños va a depender también de la edad, porque dependiendo de la edad vamos a ver si es más prevalente en niños o va a ser más prevalente en niñas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, cuando es una primera infección de vías urinarias, si es en pacientes lactantes o que son los menores de 2 años y demás, pues tienes que hacer igual un abordaje completo. Sí. ¿Cuál es el abordaje completo? Pues bueno, de por qué tuvo una infección de vías urinarias, hacerle un ultrasonido, las malformaciones que pudiera tener en la vía urinaria, pues se deben de estudiar. Y tenemos que descartar un montón de cosas, ¿no? Y también va a depender mucho del estado en el que llegó el niño.
porque hay veces pues que ya no llegan con pielos, o sea, ya están súper complicadas, Sí. el tipo de IBU que sea y demás, pues va a depender bastante, pues obviamente de la clínica que tenga el niño y de qué número de infecciones, o sea, si es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y sobre eso abordar al paciente. Como papás, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues, por ejemplo, con las niñas les hacemos mucho hincapié en cómo hacer la La limpieza, ¿no? limpieza genital, exacto. Ajá, así es cómo hacer la limpieza, porque muchos papás fue de que pues las limpian de una manera incorrecta y ellos mismos arrastran las bacterias, Ajá. ¿no? Y pues ahí sí educar al paciente, otra vez comentarles cómo prevenirlas y qué hacer, que yo creo que es la base primordial pues de todo. Y ya sobre eso pues ya damos el tratamiento que se requiera. ¿Cuál es el tratamiento que se requiera? Por ejemplo, una infección de vías urinarias, pues generalmente tomamos un urocultivo, el urocultivo pues ya te sale con el antibiograma, ya puedes decidir qué antibiótico utilizar, o si no tienes a la mano ese tipo de herramientas que es en la mayoría de la población por los servicios sociales, por ejemplo, los ranchos y demás, pues ya inicias antibiótico o inicias Empírico, en medicamento de este caso, manera ajá. empírico, sabiendo cuáles son tus bacterias más frecuentes que se encuentran en el tracto urinario, ¿no? Ok, muy bien. En este caso, si tenemos a la mano el urocultivo, ¿lo recomiendas como primera opción o podemos iniciar con algo un poco más sencillo como un examen general de orina en los pediátricos? Siempre debes de tomar un urocultivo Ujú. antes de iniciar antibiótico y obviamente pues Sí, claro, si ajá. tienes a la mano el ego pues tienes que confirmar como tal Ujú. la infección de vías urinarias, ¿no? Sobre todo por Porque los temas que habíamos dicho de resistencia, entre así otras cosas, es, ajá. como esa parte, pero pues si tienes a la mano un examen general de orina, haces el examen general de orina. También, por ejemplo, dependiendo del pH, los nitritos, las bacterias, la esterasa leucocitaria, todo lo que te nego te puede dar también una idea de qué tipo de bacteria, aparte de la colonización que tenemos habitualmente, ¿no? Ujú. Entonces, acorde a guías y demás, puedes iniciar antibiótico empírico, ¿no? Porque no te dan luego el resultado de un No, ajá. Y urocultivo. revalorar alguna vez con Así es, resultados, así es. revaloras y ya, listo, se acabó, ¿no? Si no tenemos a la mano pues este medio, pues obviamente terminas tu tratamiento, estás bien pendiente de la evolución de tu paciente y ya tú ves, respondió o no respondió, se resolvió, o sea, si no se resolvió, pues obviamente tienes que ver por qué no se resolvió, ¿no? Y ya lo empiezas a estudiar un poquito más y ahora sí estás mucho más obligado a tomarlo, el urocultivo. No es que antes no estuvieras obligado, sino que hay veces las condiciones sociales en las que Ujú. ejercemos medicina pues no son las más aptas, ¿no? Sí. Entonces sí te tienes que adaptar mucho a tu medio. Obviamente la clínica y la epidemiología son las que van a marcar la pauta del tratamiento que tú estés dando. Ujú. Ok, muy bien. Habíamos hablado de viral contra bacteriano. Si bien la gran mayoría de los padecimientos en los niños son virales, también existen las causas bacterianas. ¿Cómo un padre puede diferenciar entre estas dos o cómo un padre puede llegar a sospechar de una etiología bacteriana en las diversas enfermedades de las que hemos hablado? Bueno, pues empezando, todo es la clínica, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, algo súper básico de, por ejemplo, la respiratoria, ¿tiene exudado o no tiene exudado, no? Faringio. Ujú. Y yo siempre que les digo a los papás, mire, vela la gargantita. Exudado es la pus. Ajá, Ajá. la parte blanca La que se parte ve y blanca, las exacto. criptitas y todo eso. Entonces ya se las enseño y dice, ay, nada más está roja. Ah, es que si tuviera por una bacteria, Ajá. tuviera estos puntitos o tuviera eso. Y trato de enseñarle imágenes en el teléfono o en la compu, lo que tenga disponible de cómo se vería algo bacteriano, ¿no? En el caso, y ya por ejemplo cuando tienen justamente esos puntitos me dicen, ay, la tiene bien fea, la tiene blanca. Sí. Ah, justamente, y ya les empiezas a explicar y los empiezas a educar. Y ya después ellos regresan y dicen, es que sí tiene puntitos. Es que no tiene puntitos y le dieron antibiótico y usted me había dicho. Ajá. Entonces ya ellos solos empiezan a entender, ¿no? Ujú. Obviamente no usas tecnicismo ni no usas palabras así médicas Ajá, porque bajas la información justamente para ellos, ¿no? Por ejemplo, en gastrointestinales, pues obviamente si ya hay sangre, si hay otras cosas, pues Moco. ya Ujú. te lleva a otra parte, ¿no? El moco como tal, pues va a depender mucho porque es una enfermedad inflamatoria, ¿no? Sí. Entonces si hay como tal escamación del epitelio, el intestino, Ujú. bla, bla, y en las virales puede haber producción de moco sin que esto sea bacteriano, ¿no? Nos habla más, por ejemplo, una disentería, si sería un poquito más, que es la presencia de la sangre y todo eso. Ujú. Nos hablaría a lo mejor poquito más de una infección bacteriana o incluso parásitos, ¿no? Ahí también tenemos que diferenciar en parásitos. Sí, las Pero parasitosis. sí es la parte de la clínica la que te va a llevar al tipo de etiología que tú vas a tener.
Ok, muy bien. Estábamos hablando de alimentación complementaria anteriormente. Hay que empezar a retomar un poquito el tema. Se recomienda la lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Posteriormente iniciamos con alimentación complementaria, ¿verdad? ¿Cómo iniciamos esta alimentación? La alimentación complementaria va a depender también igual de los factores individuales de cada paciente, ¿de acuerdo? Ya las guías marcan que a partir, por ejemplo, de los 4 a 6 meses puedes iniciar la alimentación complementaria. Organizaciones mundiales como la OMS y diferentes guías internacionales, la ESPGHAN y así, bueno, las demás guías, sí te marca, por ejemplo, que si tú estás con lactancia materna exclusiva, puedes esperar hasta los 6 meses sin ningún problema. Ujú. Si tú lo estás alimentando con fórmula, pudiéramos evaluar iniciar a partir de los 4 meses, dependiendo de la maduración que tenga tu bebé, ¿no? El reflejo de protrusión, que ya se empiece a fijar los alimentos, que ya le llamen la atención, que ya se le antojen. O sea, son datos que nosotros vemos que ya pudieran iniciar la alimentación complementaria como tal, pero eso sí va a depender de la evaluación que se haga en el control del niño sano y de la individualidad de cada paciente, ¿no? ¿Cómo la vamos a empezar o con qué la debemos empezar? Pues ya ahorita, realmente antes se decía de que es que no puedes iniciarle a lo mejor alimentos que se consideran alérgenos Ujú. y ya ahorita ya es iniciarle todo, ¿no? Incluso el huevo, ¿verdad? Sí, o También, sea, sí. ya todo, le inicias huevo, le inicias fresas, le inicias todo eso sin ningún problema. ¿Qué es lo que va cambiando las texturas? Ujú. O sea, vamos iniciando a lo mejor con papilla Así es. y después vamos haciendo texturas un poquito más sólidas. Eso es lo que sí vamos cambiando. Y la introducción de los alimentos nuevos también obviamente va a depender pues del paciente y de cómo lo vaya tolerando. Antes sí, de que no, espérate 3 o 5 días para introducir un nuevo alimento, que porque te puede dar una alergia, que porque, no, o sea, eso ya fue. Ya Ujú. puedes estar introduciendo alimentos nuevos cada día. A mí me gusta, por ejemplo, darle a los papás un calendario Sí. y en ese calendario ellos van tachando de que, pues hoy le di calabaza Mañana le voy a o, dar esto. Ajá, ok. mañana le doy, Ujú. no sé, una pera, un plátano. Entonces Ujú. ellos ya llevan un control y también les digo, fíjate cómo le fue a tu bebé. ¿Le gustó, no le gustó? ¿Qué fue lo que hizo? O sea, sus hábitos intestinales cambiaron, no cambiaron. ¿Por qué? Porque justamente en esta etapa de introducción a los alimentos es la pauta que nos va a dar para que más adelante el niño ya más grande tenga aceptación de un montón de alimentos. Ujú. O sea, y la aceptación de un alimento nos puede llevar hasta 10 días o incluso un poquito más, 10 a 15 días, para que un bebé te acepte un alimento. No es que, no, ya no le gustó la calabaza el primer día, ya no se Ya la no voy le a voy a dar. dar, ajá. No. O sea, buscamos la forma de introducir todos esos alimentos para cuando sea más grande no llegues y digas, es que no come nada mi hijo, es que... Y le preguntas, bueno, ¿y cómo iniciaste tu alimentación Ujú. complementaria, no? No, es que nada más le gustaba la calabaza, ¿no? Y le daba pura calabaza. Entonces ahí es ese problema, ¿no? Entonces sí es bien importante estarle dando variados, estarlo llevando de la mano junto con tu pediatra para ver justamente todos esos factores que a lo mejor no terminas de ver tú como papá, porque es un mundo de información y cada día va cambiando. Y ahora ya hay un montón de técnicas, que el baby led weaning, que el bliss, que esto. Entonces los papás es como de que cuál le doy, ¿Cuál le ¿no? Y doy? ¿Cuál cuál es es la la mejor? mejor. Así Y es. es Ajá. que a mí nada más me licuaban las cosas y así estoy bien, ¿no? Sí. Y es que se queda con mi mamá y justamente la parte de los abuelitos Y mi que mamá le da influye un tecitos. montón. Y yo siempre les digo, pues tráigaselos, o sea, tráigasele. Sí, Si su abuelito o abuelita lo cuida, tráigaselos a la consulta y entre exacto. todos platicamos, porque también es trabajar con toda la familia, ¿no? Y trabajar con los cuidadores principales del bebé. Ok, muy bien. Ahorita hablando de los abuelitos y de los cuidadores en general, que en muchas ocasiones no son los papás. Si bien antes no se tenía el acceso que se tiene el día de hoy a los medios de información, me gustaría que tú como pediatra compartieras cuáles son los efectos adversos de iniciar una alimentación o de una incorporación a la dieta temprana, que te estoy hablando de cualquier alimento en un menor de 6 meses o incluso saltarte la alimentación complementaria y llegar a darle ya una dieta normal. Pues ahí sí va a depender del tipo de alimento que le ofrecemos. Por ejemplo, antes de los 6 meses, pues hay un montón de órganos que todavía no están madurados como tal, ¿no? Por ejemplo, el riñón. Entonces, la introducción, por ejemplo, de agua muy temprano De puede causar tés. lesiones renal. El té, o sea, ni de chiste, que ya les hizo
una falla hepática, que ya el Ujú. intestino ya empezó a necrosarse, que ya, o sea, empezamos a dar alimentos que nuestro cuerpo no está listo para recibir, ¿no? Entonces ahí todos sufren. ¿Quién es? El hígado, el intestino y el riñón. Entonces sí es bien importante esa parte. Y si nosotros no vemos los signos de maduración de nuestro bebé, que pueda deglutir bien, que sea capaz a lo mejor de masticar bien ese alimento o de deglutirlo con facilidad, pues también se nos puede ahogar, Sí, el ¿no? Se riesgo de puede asfixia, atragantar, el claro. riesgo de Ajá. asfixia que hay es súper grande. Entonces sí, por eso pedimos que sí sea muy de la mano, pues con un pediatra, para que puedan llevar esa alimentación como debe de ser. Ok, el tema del niño sano es otro que creo que es bastante importante en la edad del desarrollo del niño. ¿Cómo debe de ser una primer consulta o por qué es importante acudir al control del niño sano? Porque yo creo que la gran mayoría de padres pueden decir, mi hijo no está enfermo, no necesita ir al pediatra, mi hijo es sano, mi hijo ha crecido bien, mi hijo no requiere acercamiento al gremio médico en este momento. Sí, control del niño sano es súper importantísimo porque nosotros valoramos justamente todo el crecimiento y desarrollo que está teniendo el niño. Ujú. La primera consulta, pues en instituciones y demás será a los 7 días. Se recomienda que también tenga una a las 72 horas, porque las 72 horas nosotros podemos evaluar el cómo se está pegando a pecho, si mamá tiene una buena producción, si no le está doliendo a mamá, porque hay algo que se nos olvida que, o sea, no solamente es evaluar al niño, o sea, si mamá está mal, muy probablemente o la lactancia esté siendo muy difícil para ella, O esté va a ser contraindicado. Ajá. un fracaso completo, ¿no? La lactancia, y la lactancia sabemos que es el mejor alimento que le podemos dar a nuestros bebés. Entonces, justamente, por ejemplo, a las 72 horas evaluamos todos esos aspectos. Ujú. Yo estoy en formación como asesora de lactancia, Ujú. entonces, y justamente nació de esa necesidad de las mamás de que es que me duele al amamantar, es que no se me pega bien, es que no sé si se llena. Entonces, al momento de yo tener también esta preparación, me gusta volver a las 72 horas porque a mí me encanta que puedan tener y que puedan decidir de una lactancia materna que sea buena para ellas, ¿no? Y que sea buena y que se acople a sus necesidades y que se acople al ritmo de vida que tienen, porque realmente la lactancia materna sigue siendo un Sí, privilegio claro. que Ujú. digo, bueno, no debería ser así, pero realmente sí es un privilegio el hecho de tener que como mamá trabajar y tenerte que extraer en tu En trabajo. horario O sea, laboral, así es. ¿cuántos centros de trabajo tienen como tal un espacio designado para Ujú, que para una mamá lactancia. pueda hacer eso, ¿no? O sea, se tiene que ir al baño, se tiene que ir a lugares que no. O sea, ¿por qué te vas a extraer en un baño? ¿Cuándo te has llevado tu comida y te has comido Ujú. en el baño, no? Entonces, justamente en esas 72 horas se evalúa eso, se evalúa que el bebé sí no esté deshidratado, que esté comiendo bien, que tenga un buen patrón de succión de eglución. Ya, por ejemplo, a los 7 días evaluamos, por ejemplo, la pérdida de peso que tiene normalmente, si va acorde a lo que debe de hacer el bebé, si está comiendo bien. O sea, toda esa parte de lo motriz, del neurodesarrollo, pues lo vamos valorando, ¿no? A los 14, a los 28 días, después cada mes, vamos valorando la ganancia de peso. Nosotros ahí podemos detectar señales que nos alerten, por ejemplo, en su neurodesarrollo. Si nosotros detectamos algo así a tiempo, lo podemos tratar y puede ser un niño que puede crecer súper normal. O puede ser un niño que ya no detectamos y que ya tuvo un retraso en su desarrollo súper importante y que de repente te llegan en sexto de primaria que porque el niño no No aprende, aprende ¿no? exactamente, Y es así algo es. que pudimos ver en la consulta y que se pudo tratar desde antes. Sí, así es. Ok, en este caso, pues hablando de tamiz neonatal o de tamiz auditivo, precisamente pues ahí hay varias enfermedades de este tipo que pueden tener un retraso importante en el desarrollo del niño y que si son detectadas a tiempo, pues el tratamiento es casi para llevar una vida normal. ¿Qué Así es un es. tamiz metabólico y qué es un tamiz auditivo en este caso? Bueno, Para todos los padres. el tamiz metabólico es justamente un tamizaje que se hace a todos los recién nacidos entre el tercer y quinto día de vida, donde te ayuda a detectar pues enfermedades que podemos dar un tratamiento ya específico y que no tenga repercusiones. El tamiz metabólico que todos conocemos tiene 5 enfermedades. Esas 5 enfermedades, ¿Qué es pues, el del pie? que es el del piecito, ajá. Sí, Si se detectan a tiempo, nos evitan un montón de complicaciones que tienen los niños, incluso la muerte, ¿no? sí, claro. Hay otros tamiz por medio privado, que es el tamiz ampliado, que ya Ampliado. te detecta
muchas más enfermedades, dependiendo también del tamiz que compres, ¿no? Porque hay uno de 18, uno de 25, uno de 50, o sea, un montón de enfermedades que ya se pueden detectar mediante un tamiz, dependiendo de dónde lo hagas, es el tipo de enfermedades que te van a detectar, ¿no? Pero el general que todos conocemos detecta 5 enfermedades, es bien importante hacerlo porque justamente estas enfermedades hay ya un tratamiento específico y nos evita un montón de cosas, ¿no? Y el tamiz auditivo pues se hace entre los primeros 30 días de vida y nos ayudan a detectar problemas en la audición del menor. ¿Y cómo podemos detectarla? Bueno, pues se detectan por medio pues, de un aparatito que mide la audición del bebé. Ujú. Ya ahí nosotros vemos si salió normal o no salió normal. Si no salió normal, o sea, si hay algo que no está bien en su audición, pues ya lo podemos canalizar con los audiólogos, con otorrinos, o sea, darle toda la atención multidisciplinaria al niño y que después tenga un desarrollo normal, ¿no? Porque al final la audición es súper importante y es parte, pues, son de nuestros sentidos. Sí, Entonces, claro. ¿por qué vamos a privar a un bebé justamente de desarrollarse de una manera normal si tenemos los tratamientos y podemos hacerlo, ¿no? De manera oportuna. Ok, hablando de más tamizajes, tengo entendido que hay muchísimos. O sea, ¿cuáles son los más importantes? En este caso, el oftalmológico, el cardiológico. ¿Qué otros tamices debe de hacer un padre de familia al tener a un niño? Bueno, ahorita ya la cartilla nacional ya se actualizó, Ujú. ya hay 5 tamices que se le deben hacer, que es pues el tamiz para detectar displasia de cadera, que eso pues lo hace un traumatólogo, el tamiz oftalmológico igual pues para toda la parte de la visión de tu niño, el tamiz auditivo que es el que comentábamos, el metabólico y también el tamiz cardíaco. El tamiz cardíaco igual nos detecta enfermedades que podemos corregir a tiempo si se detectan. O sea, si nosotros, y es súper fácil, ¿no? Les ponen un oxímetro y ya medimos la saturación pre y postductal. Ujú. Y ya dependiendo de Sí. las mediciones que tengan, son las cosas que nosotros ya vamos a seguir, ¿no? Como por ejemplo, si ya detectamos una anomalía, pues ya se envía con un cardiólogo pediatra, se Para les hacer hacen un un ecocardiograma, ecocardiograma, sí. definimos qué tipo de cardiopatía es y se les da ya el tratamiento específico que necesitan. Así Y es. no que ya no llegan todos los niños complicados y de que ya no podemos hacer mucho por ellos a lo mejor, o que ya se van directo a lo mejor a un tratamiento paliativo cuando a lo mejor pudimos haber hecho algo, ¿no? Así es, en los primeros meses o en las primeras etapas de la enfermedad. Ok, muy bien. ¿Qué más? Otra cosa que llegué a ver en este tiempo que he estado trabajando con niños es los desórdenes, por así decirlo, psicológicos, psiquiátricos, el trastorno del espectro autista, el déficit de atención por hiperactividad, que creo que son trastornos que están muy de moda entre los padres y ellos Sí. al primer dato de un niño hiperactivo o al primer dato de un niño que no aprende, lo asocian inmediatamente a estos trastornos. Ahora bien, te pregunto a ti, ¿cuándo sí es un TDAH o cuándo sí es un trastorno del espectro autista? ¿Qué debemos hacer y cómo valorarlo? Para valorar a un niño así, uno necesitamos saber todo su contexto social, ¿no? Ujú. Porque muchas veces llegan a consulta y dicen, es que mi hijo es súper hiperactivo y es súper berrinchudo, Ujú. y por más que le digo no hace caso, y tú escuchas al papá y lo dejas hablar y desahogarse y todo, Sí. y ya le dices, ah, ok, pero ¿quién está con él todo el día, no? Ajá. No, pues es que yo trabajo, es Es que que la esto, abuelita. es que la Ajá, abuelita y sí. esto. Y uno entiende, la verdad es que ahorita ya no es como que se pueda quedar tan fácil mamá todo el tiempo No, o así papá es, todo no, el no, no, tiempo en no. casa y los dos tienen que trabajar y la verdad es que es un montón de tiempo, pero la atención que le damos a nuestros hijos es el cómo reaccionan. Entonces, por ejemplo, me ha tocado que les dan pantallas y tablets y tele y se la pasan todo el rato y dice, es que está muy mal, tiene un problema porque en cuanto le quito la tablet, Empieza a hacer rabietas. empieza a hacer rabietas Exacto. y nada lo controla más que yo le dé eso y que me dice que se va a matar y sí, o sea, les crea una adicción a los Sí, niños. sí, sí, sí. Por eso el uso de pantallas está restringido para cada O sea, etapa. incluso a los O adultos sea, nos crea ajá, incluso adicción. en nosotros, Entonces ¿no? De ahora que estás ellos. y no sabes por qué, pero abres el teléfono y ya pasaron 10 horas en TikTok, ¿no? Sí, claro. Entonces para los niños también es un vicio que se hace y Ajá. está demostrado que secretas neurotransmisores al momento de estar Con interactuando todo, así y es. sacando cada TikTok y ya te aburrió y por eso tienen una cierta duración los TikTok y por eso tienen ciertos cambios de cámara porque justamente
están en esa parte de la modulación, ¿no? Que tenemos nosotros de secreción de dopamina y serotonina y todo eso. Entonces con los niños pasa igual. Entonces cuando se lo quitas obviamente va a ser una rabieta, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con los niños que sí tienen TDAH? O sea, son varios factores que nosotros vemos y es el entorno social, familiar y el educativo, y son dos de esos que se ven afectados. Y es un niño que tú ves en consulta y que ves que ni siquiera se queda quieto con el teléfono o no se queda quieto como con otros niños y o está moviendo sus manitas, y si ya le quitaste todo lo que podía mover, él solo empieza a brincar o él solo se empieza a agarrar el pelo. O sea, son más pruebas las que se hacen. Los enviamos también a evaluaciones con neurólogos pediatras, donde ellos ya terminan por medio de test y por medio de pruebas que son específicas para este tipo de trastornos. Ya se detecta un niño con TDAH, ¿no? No es nada más que el niño sea vago. O sea, hay niños que realmente... Hay más criterios, así es, hay más criterios para considerar. Que se tienen que considerar. Ok, en este caso también, hablando de neurólogos pediatras, está muy de moda el mapeo cerebral, que es como lo conocen los padres. ¿Cuándo es importante hacer un mapeo cerebral y cuándo no? Porque son estudios que tengo entendido son bastante caros. Sí, son bastante caros. Ajá. Y mi recomendación para los papás es cuando el neurólogo pediatra lo pida. Lo determine. Okay. Así es, porque un mapeo cerebral, pues realmente sí tiene que ser por un neurólogo, tiene que ser por alguien especializado y tiene que haber una indicación específica pues para hacerlo, ¿no? No es nada más de que, es que me gustó porque se ve un montón de colores, ¿no? Porque a lo mejor no necesitan el mapeo, en el mapeo nada más se ve un poquito más gráfico y un electroencefalograma a lo mejor te saca toda la información que tienes, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo se va a hacer? Cuando el neurólogo pediatra lo pida. O sea, fuera de ahí realmente no hay una indicación precisa como para mandarlo a hacer así a la ligera. Así es. Entonces, ¿consideras que en caso de que un padre crea o sospeche de TDAH o trastornos del espectro autista, el primer acercamiento que debe tener es con un pediatra en este caso y posteriormente con un subespecialista? Sí, creo que la función del pediatra, una parte de llevar todo el control de tu niño, uh-huh. La parte de urgencias, enfermedades y demás, también es una parte muy importante el saber derivar y trabajar en equipo, ¿no? Entonces sí, muchas veces es que a mi hijo le duele la cabeza, me voy directo con el neurólogo. Ajá, sí. O sea, muchas veces sí no es necesario como tal, hay muchas cosas que como pediatra puedes tratar. Obviamente pues va a depender de que si el papá quiere, pues adelante, ¿no? También no es como que no vaya, ¿no? O sea, uh-huh. ¿no? Pero sí, creo que esa parte del pediatra pues sí puede ser sin ningún problema cuándo derivarte y a qué tipo de especialista derivarte, ¿no? Porque a lo mejor sí te duele la cabeza, pero no es algo de neuro, a lo mejor es uh-huh. otra cosa la que te está llevando al dolor de cabeza y no ocupas un neuro, que a lo mejor, no sé, ocupas un gastro, ¿no? Por la relación cerebro-intestino y demás, uh-huh. bla, bla, bla. Pero sí es mucha esa parte de que dar el lugar a cada especialista y a cada subespecialista, ¿no? Sí, es que eso es algo muy común, incluso con los adultos. Es que he ido a todos los especialistas y nadie sabe qué tengo. Es que no ha ido al especialista correcto. Eso es lo que termina pasando en la gran mayoría. Y es que me dijo mi abuelita que me fuera y es que a la todos nieta de no sé quién le fue muy bien. Sí, claro. Así es. Pero nunca has ido con un doctor que te diga, es que sabes que lo que tú ocupabas era esto. Era ir aquí, ¿no? Directo. Era aquí. Y aparte de que te ahorra un montón de dinero. Lo económico ahí también es muy importante. Te ahorra también todo el tiempo que estás dejando avanzar esa enfermedad. Sí, ¿no? y lo psicológico también por el hecho de decir, bueno, ya fui con él y me sigo sintiendo mal y sigo estando mal. Eso también creo que es bueno para el paciente, ahorrarlo hasta ese nivel. Ok, te había comentado sobre las enfermedades exantemáticas y cómo podemos tratarlas de una forma general para que los padres las entiendan. ¿Qué son las enfermedades exantemáticas en este caso? Pues las enfermedades exantemáticas son las enfermedades pues, de la infancia como varicela, sarampión, rubiola, el montón que tenemos. Y los cuidados realmente también son de soporte. Uh-huh. Van a depender mucho de la evolución que tenga nuestro paciente, si así se complica, si no se complica, si hace algo sobreagregado, ya es cuando más o menos, ya es cuando nosotros actuamos, ¿no? O damos un tratamiento a lo mejor un poquito más específico. ¿Cómo las vamos a diferenciar? Pues igual volvemos a lo mismo en la clínica, ¿no? No va a ser la misma presentación a lo mejor que tenga un sarampión o una varicela o cualquiera de las demás exantemáticas, ¿no?
cómo se hace, hay que llevarlo. Pues yo creo que también esa parte los médicos generales nos las meten en la escuela desde siempre, porque lo que más ves en el servicio social o incluso la consulta, yo creo que son niños, ¿no? Sí, claro. Y entonces, esa parte sí, creo que todos sí debemos de estar como bien adiestrados. Y es nada más decirle al papá, ¿sabes qué? Tiene una varicela, el tratamiento pues es pues de sostén. De sostén, se va a Se autolimitar, va a va a hacer estar esto, bien. dura Exacto. tantos días, le va a pasar esto. Mejor para ayudarle para la comezón le vamos a dar esto. Y explicarle al papá que no ocupa el antibiótico nuevamente, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a haber en su bebé, para que él también se quede más tranquilo y se anticipe a todo lo que pueda hacer. Sí, que si bien es muy aparatosa la enfermedad exantemática, sea la que sea, pues en realidad el niño va a estar bien una vez que pase todo Así el es, proceso viral. y como en toda enfermedad, darle sus datos de alarma y mira papá, estate bien atento de esto, esto y esto y listo, ¿no? Así Cualquier es. cosa, seguimos en contacto. Seguimos continuamos como interconsultantes, así es. Ok, Rox, muy de moda los incendios en Tepic últimamente. En este caso, pues volvemos un poquito a lo respiratorio. Mucha población pediátrica sufre de dermatitis atópica, de rinitis alérgica, de asma. ¿Cómo los padres yo creo que estarían interesados en saber cómo repercutió todo esto que ocurrió en las zonas aledañas a la ciudad en sus hijos con este tipo de padecimientos? Sí, la verdad es que sí fue como de que todo Tepic incendiado Sí, todo el tiempo y nosotros cero acostumbrados, ¿no? Ajá. Porque A decíamos, smog, al bueno, humo, esto entre está otras peor que cosas. México. Ajá. Porque sí, o sea, vas a otra ciudad y sí se siente como el cambio de la calidad de aire, ¿no? Y aquí estuvo de súper, súper pésima y un pésimo control también de eso. Y sí repercute bastante en nuestras enfermedades, sobre todo en nuestros niños con enfermedades respiratorias o con rinitis, ¿no? ¿Por qué? Porque ya fue temporada otra vez de que es que está con la moquera y está esto y ya se tapó y esto. Y trae tos. Y trae tos y es pura inflamación y pura irritación de toda la vía respiratoria y de todo lo que nos hicieron respirar con el quemado aéreo que se hizo. Pero justamente yo le comentaba a nuestros papás que, bueno, pues dentro de lo posible hay que cuidarnos nosotros, ¿no? Sí. Que le recomendaba estar usando el cubrebocas, no hacer actividades al aire libre, no salir a correr, no salir a parques, no, o sea, cero actividades libres, mantener nuestras ventanas cerradas, estarlas limpiando constantemente con un paño húmedo, tener plantitas dentro de nuestra casa que nos ayuden a limpiar un poquito esa parte. Y si tenían que salir, pues que salieran con su cubrebocas, o sea, no pasaba nada. Tratar de que fueran por periodos breves para evitar la exposición al humo, que tú sabes que es, o sea, incluso parte de la historia clínica, ¿no? Tiene exposición a humo, cocina con leña, y ya te dabas cuenta de cómo iba a venir de lo pulmonar, cómo iba a venir de las vías respiratorias. Sí. Y era justamente únicamente darles medidas de prevención. Medidas de prevención. Lo bueno dentro de estos pacientes es que creo que los papás muchas veces están muy educados y ya saben identificar cuando el niño está exacerbado o no. Entonces también eso creo que ayudó bastante. Pero bueno, afortunadamente parece que ya se calmaron los incendios y esperemos que ya no haya más. Otro factor importante dentro de lo de los incendios es que muchos llegaron a la consulta con conjuntivitis irritativa. Me arden los ojos, me pican los ojos, me duelen los ojos, y pues los padres también era razón de lo mismo. ¿Qué le doy? ¿Qué hago en este caso? Pues igual comentarles que pues aunque no era lo esperado, bueno, más bien que no era lo que estamos acostumbrados y demás, es lo esperado por el tipo de contaminación que teníamos, ¿no? Y únicamente pues sus gotitas de promelosa, mantenerse hidratados y listo. O sea, igual evitar la exposición al humo, que era lo que realmente nos estaba afectando, y pues nada más. Ok, Rox, ya para finalizar este podcast, que llevamos un buen tiempo aparentemente, me gustaría saber, si bien ya culminaste tu especialidad, ¿cuáles son tus metas a futuro, tus aspiraciones, tus planes? ¿Dónde das tu consulta? ¿Cómo la estás dando? ¿En qué días? ¿En qué horarios? ¿Dónde te encuentran? O sea, básicamente ya tu perfil como pediatra, cómo hacerlo llegar a todos los padres de familia para que te encuentren. Bueno, pues yo me encuentro dando consulta en el Hospital San Rafael, en la Torre de Especialidades. Igual en redes me pueden encontrar como doctora Roxana López. Ahí me gusta pues subir información que les pueden ser como muy útiles en su vida diaria con sus niños, y también por medio de un WhatsApp o inbox, ahí están igual todos mis contactos, pues ahí también nos podemos contactar. Mi perfil, pues bueno, yo soy pediatra, me encanta todos los niños recién nacidos, niños adolescentes, darles su control de niño sano. También estoy atendiendo urgencias,
Normalmente sí estoy 24/7. Entonces también, pues ahí me pueden contactar en cualquiera de mis números. Y pues parte de mi perfil también es justamente la asesoría o consultoría en lactancia materna. Llevar a las mamás y a los papás también en ese camino que viene siendo como muy difícil porque no solamente nace un niño, no, también nacen unos nuevos papás. Así es. Entonces, Toda la familia se modifica. así es, toda la familia se modifica y es de que la casa se voltea completamente. Y una parte que a mí se me hace súper, súper importante es justamente acompañarlos en ese proceso. Porque si los papás están bien, el niño va a estar bien. Entonces, también si tienen problemas con su lactancia materna por parte de mamá, producción de leche, grietas y un montón de cosas que se ven en la lactancia, pues también lo podemos hacer pues una asesoría de lactancia materna y control de niño sano y enfermedades en recién nacidos, niños y adolescentes. Ok, muy bien, gente. Entonces, pues vamos a dejarles aquí los teléfonos de la doctora Roxana López Loza, todas sus redes sociales para que vayan y la busquen. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que puedan llegar a ver este video, darle like, interactuar y pues comentar para ayudar al podcast. Yo creo que sería todo por esta emisión y nos vemos. Bye bye.